Mi nombre es Sofía Duarte y este episodio es un ejercicio de académico para la clase de Historia Política de Colombia del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Bienvenidos. Mi nombre es Ángela Cuadros. Mi nombre es Juana Chávez. Mi nombre es Mariana Colmenares. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un candidato que pierde en primera vuelta puede terminar siendo presidente? ¿Qué cambia realmente entre una vuelta y otra? ¿Votamos por quien más nos gusta o por quien menos nos preocupa que gane? ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son estratégicas más que ideológicas? Y más importante aún, ¿la segunda vuelta fortalece la democracia al obligar a construir mayorías o la convierte en un ejercicio de cálculo político? Piensa en esto. En primera vuelta tienes múltiples opciones. Puedes votar por afinidad, por identidad o incluso por protesta, pero en segunda vuelta esas opciones se reducen a 2. Y ahí cambia todo. Ya no se trata de expresar lo que eres, sino de decidir qué escenario estás dispuesto a aceptar. Hay una idea que suele darse por sentada cuando pensamos en elecciones, que quien gana en primera vuelta tiene una ventaja casi definitiva. Es intuitivo pensarlo así, porque en teoría ya tiene más votos, más respaldo y una base mucho más sólida. Pero cuando uno mira con detenimiento la historia electoral colombiana, esa intuición se rompe varias veces y ahí aparece una pregunta clave. ¿Qué es el punto de partida de este episodio? ¿Por qué un candidato que pierde en primera vuelta puede terminar ganando en segunda? No como excepción, sino como patrón. Y esa pregunta abre otra más incómoda, pero mucho más reveladora sobre el comportamiento político. ¿Qué pasa con el votante entre la primera y la segunda vuelta? Porque muchas veces se analiza únicamente lo que hacen los candidatos, sus alianzas, sus discursos, sus campañas, pero se deja de lado algo fundamental, que es cómo cambia la lógica de decisión del elector. Y lo cierto es que ese cambio es radical. En primera vuelta, el votante tiene margen para expresar preferencia, identidad o incluso inconformidad. En cambio, en segunda vuelta, ese margen se reduce y lo que aparece es una lógica mucho más estratégica. Es decir, en primera vuelta uno puede votar por quien realmente lo representa, incluso sabiendo que no tiene muchas probabilidades de ganar. Pero en segunda vuelta esa posibilidad prácticamente desaparece. Ya no se trata de elegir entre múltiples opciones, sino entre 2, y eso implica algo muy concreto. Y es que el voto deja de ser puramente expresivo y se convierte en una herramienta para incidir en el resultado. No eliges lo ideal, eliges dentro de lo posible. Y eso se transforma completamente el juego político. Cambia la forma en que los candidatos hacen campaña, cambia la forma en que se construyen alianzas y cambia, sobre todo, la forma en que los ciudadanos toman decisiones. Por eso lo que vamos a hacer hoy no es simplemente contar dos elecciones, sino analizar una lógica, entender la segunda vuelta como un momento distinto, con reglas propias, donde lo que está en juego no es solo quién gana, sino cómo se construyen esas mayorías. Nuestra tesis es que la segunda vuelta de Colombia funciona como un proceso de ingeniería política y usamos esta expresión de manera intencional porque implica que los resultados no son simplemente el reflejo de preferencias individuales agregadas, sino que el producto de estrategias deliberadas orientadas a construir una mayoría. En ese contexto, los candidatos ganadores no necesariamente expanden su base ideológica en términos coherentes, sino que logran 3 cosas: articular coaliciones, capitalizar el voto en contra y reposicionar su discurso hacia el centro. Estas 3 variables no operan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Las coaliciones permiten ampliar la base electoral. El voto antifacilita la incorporación de sectores que no tienen afinidad directa. Y la moderación del discurso hace posible que esa coalición sea políticamente viable. Lo interesante es que ninguna de estas estrategias depende exclusivamente de la convicción ideológica, sino de la racionalidad electoral. Para entender esto vamos a trabajar con varios casos. Los principales serán 1998 con Andrés Pastrana, y 2014 con Juan Manuel Santos, pero también vamos a incorporar referencias a 2006, 2010 y 2018 para mostrar que no se trata de eventos aislados, sino de patrones estructurales dentro del sistema colombiano. Hay algo que es fundamental. La segunda vuelta no es una continuación de la primera, es una transformación total del escenario. En primera vuelta la competencia es abierta, fragmentada y sobre todo basada en la diferenciación. Cada candidato intenta capturar un segmento específico del electorado. En segunda vuelta, en cambio, la competencia se vuelve cerrada, binaria y orientada a la agregación. Esto implica que el criterio de éxito cambia. En primera vuelta gana quien logra consolidar una base sólida. En segunda vuelta gana quien logra sumar apoyos más allá de su base original. Y eso implica necesariamente negociar, ceder y hasta adaptarse. Y ese cambio no es solo estratégico, es también un cognitivo para el votante. Porque el votante deja de pensar en términos de afinidad y empieza a pensar en términos de consecuencias.
Ya no se pregunta quién me representa mejor, sino qué escenarios quiero evitar o promover. En 1998, Andrés Pastrana pierde la primera vuelta frente a Horacio Serpa. Este resultado lo pone en una situación de desventaja, pero también lo define un camino claro, y es que necesita construir una mayoría que no tiene, y eso implica necesariamente salir de su base original. La primera estrategia que implementa es la construcción de coaliciones burocráticas, es decir, alianzas con partidos tradicionales, especialmente el Partido Conservador. Esto le permite acceder a estructuras organizativas, redes territoriales y capacidad de movilización. Pero lo más interesante no es solo la alianza, sino el contexto Serpa es percibido por amplios sectores como continuidad del gobierno anterior, lo que genera un ambiente de desgaste, y Pastrana logra posicionarse como alternativa frente a ese desgaste. Y es justo ahí donde aparece el voto anti. Una parte significativa de los votantes no necesariamente se identifica con Pastrana, pero sí rechaza la posibilidad de que gane Serpa, y en ese escenario binario ese rechazo se traduce en apoyo. En 2014, Juan Manuel Santos se enfrenta a una situación estructuralmente similar, pero con una estrategia distinta. Pierde la primera vuelta frente a Óscar Iván Zuluaga, pero en lugar de limitarse a sumar apoyos tradicionales, redefine el eje de la campaña. Convierte la elección en una decisión sobre el proceso de paz, y esto es clave porque transforma la naturaleza del voto. Ya no es solo una elección entre candidatos, sino entre escenarios de país. Esto le permite construir una coalición mucho más amplia, que incluye sectores ideológicamente diversos, y aquí vemos una diferencia importante con el 1998. La coalición no es solo burocrática, también es programática. Ahora bien, si ampliamos la mirada, vemos patrones similares en otras elecciones. En 2018, por ejemplo, Iván Duque gana en segunda vuelta frente a Gustavo Petro. Aunque Duque había ganado la primera vuelta, su crecimiento en segunda se explica en buena parte por la agregación de sectores que no necesariamente se identifican con él, pero que venían a Petro como un riesgo. En 2010, Juan Manuel Santos gana en segunda vuelta con una ventaja amplia, pero esa ventaja no se explica solo por su base inicial, sino por la incorporación de apoyos provenientes de otros sectores políticos. Incluso en elecciones donde el ganador repite en ambas vueltas, la lógica sigue siendo la misma. La segunda vuelta obliga a construir una mayoría más amplia que la obtenida inicialmente. El voto anti es uno de los elementos más importantes para atender la segunda vuelta. No solo es un voto basado en afinidad, sino en rechazo, y eso no lo hace menos racional, al contrario. Y esto desde una perspectiva de teoría de la elección racional, el votante está maximizando utilidad en un contexto de opciones limitadas. Si ninguna opción es ideal, elige la que considera menos costosa. Ahora, la moderación del discurso es una consecuencia directa de esta lógica. Los candidatos necesitan volverse aceptables para un espectro más amplio de votantes. Esto directamente implica desplazarse hacia el centro, no necesariamente por convicción, sino por estrategia. Bueno, para cerrar, y también para aterrizar todo lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a hacer una sección tipo de chequeo de realidad, mitos y verdades sobre la segunda vuelta, pero no en un formato rápido, sino explicando qué hay detrás de cada una de esas ideas, porque muchas de estas cosas se repiten todo el tiempo, pero pocas veces se analizan. Primera, el que gana en primera vuelta ya tiene asegurada la elección. Esto suena intuitivo, pero en realidad es bastante falso. Y es falso por una razón estructural. La primera vuelta mide una cosa y la segunda mide otra completamente distinta. En la primera, lo que se observa es la distribución inicial de preferencias en un escenario fragmentado. En la segunda, lo que se define es la capacidad de construir una mayoría en un escenario binario. Es decir, ganar la primera vuelta no es ganar la elección, es solo partir con ventaja relativa. Pero esa ventaja puede ser insuficiente si el candidato no logra sumar apoyos adicionales. De hecho, muchas veces el que queda de segundo tiene más margen de crecimiento porque puede captar votantes de múltiples candidatos eliminados. El votante en segunda vuelta no necesariamente repite su comportamiento de la primera, entonces no es que los votos se trasladen automáticamente, sino que se redistribuyen según nuevas condiciones. Por eso vimos en casos como Pastrana en 1998 o Santos en 2014. No es que se remontaron milagrosamente, es que jugaron mejor la segunda vuelta. El segundo, el voto en blanco no sirve para nada. Esto también es falso, pero hay que matizarlo. El voto en blanco sí tiene un significado político, pero su impacto depende del tipo de elección. En elecciones presidenciales en segunda vuelta no se suma ningún candidato ni cambia directamente el resultado entre ellos. Sin embargo, eso no significa que no tenga valor. El voto en blanco expresa una posición, rechazo a ambas opciones. Y en ciertos contextos, sobre todo en primera vuelta o en otro tipo de elecciones, puede tener efectos institucionales como obligar a repetir procesos. En segunda vuelta, el efecto es más indirecto. Funciona más como una señal política que como herramienta decisiva. Y ahí es donde muchas personas se frustran porque sienten que no influye en el resultado final. Entonces la pregunta real no es si sirve o no,
sino para qué sirve. Y en segunda vuelta, sirve más para expresar esa inconformidad que para cambiar quién gana. Tercero, no votar no afecta al resultado. Esto igualmente es completamente falso. La abstención es uno de los factores más subestimados en los análisis electorales, pero puede cambiar resultados de manera significativa. Porque en segunda vuelta no importa solo cuántos votos obtiene cada candidato, sino quiénes deciden no votar. Si ciertos grupos se desmovilizan, eso altera la proporción final. Y esto es clave, la abstención no es neutral, no es simplemente no participar, es alterar la composición del electorado activo. En términos prácticos, puede favorecer indirectamente a un candidato, dependiendo de quienes dejen de votar. Por eso las campañas de segunda vuelta no solo buscan convencer, sino movilizar. A veces es más importante lograr que tus votantes sí vayan a votar que convencer a nuevos votantes. Cuarto, las alianzas entre candidatos son puro formalismo. Esto es falso, pero tiene matices. No todas las alianzas tienen el mismo peso, pero muchas sí son determinantes, especialmente cuando implican estructuras organizadas. Por ejemplo, en 1998 el apoyo del Partido Conservador a Pastrana no fue simbólico. También tenía implicaciones reales en términos de maquinaria electoral, redes territoriales y capacidad de movilización. Sin embargo, hay que diferenciar entre alianzas burocráticas y alianzas programáticas. Las primeras se basan en estructuras, las segundas en ideas o en causas, y su impacto depende del contexto. En 2014, por ejemplo, no fue solo una suma de partidos lo que permitió a Santos ganar, sino la construcción de una narrativa alrededor de la paz que atrajo sectores diversos. Quinto, el voto anti es un voto ignorante o poco informado. Esto es falso y de hecho bastante problemático. El voto anti es una forma de voto estratégica, no un error del votante. Desde la teoría política se puede entender como una decisión racional en un contexto de opciones limitadas. Es decir, si ninguna alternativa representa completamente tus preferencias, eliges la que minimiza el riesgo. O sea que no estás votando mal, estás votando con otros criterios. En lugar de maximizar afinidad, estás minimizando tus costos. Y esto es completamente coherente con el diseño de la segunda vuelta. El sistema mismo incentiva ese tipo de comportamientos. Sexto, los candidatos dicen lo mismo en segunda vuelta porque no tienen propuestas. Esto es bastante simplificado. Lo que ocurre en realidad es un proceso de moderación estratégica. Los candidatos ajustan su discurso para volverse aceptables para un electorado más amplio. No es que pierdan sus ideas necesariamente, sino que priorizan ciertos mensajes sobre otros. Es más un ejercicio de adaptación, no necesariamente de incoherencia. Además, en segunda vuelta el objetivo es para nada diferenciarse radicalmente, sino reducir resistencias, y eso implica suavizar posiciones que pueden generar rechazo. En este sentido, la moderación no es solo una debilidad, es una estrategia de ampliación electoral. Séptimo, en la segunda vuelta ya no hay una ideología, solo hay estrategia. Esto es considerado parcialmente falso. La ideología no desaparece, pero deja de ser el único factor. Se combina con cálculos estratégicos. Eso quiere decir que los votantes siguen teniendo posiciones ideológicas, pero su decisión final incorpora también consideraciones sobre viabilidad y consecuencias. Y lo mismo pasa para los candidatos. No abandonan completamente su ideología, pero la adaptan a un contexto donde necesitan sumar. Entonces no es ideología versus estrategia, es ideología dentro de una lógica estratégica. Y si uno junta todos estos mitos, lo que queda claro es que la segunda vuelta no es intuitiva. Solo que funciona con una lógica distinta a la que solemos asumir. Y por eso muchas veces se malinterpreta. Pero entender esa lógica nos permite ver algo clave, que los resultados no son solamente aleatorios. Son el producto de decisiones tanto de candidatos como de votantes. Decisiones que combinan convicción. Estrategia. Y ahí está el punto central de todo este episodio. La segunda vuelta no elimina la política, la hace mucho más compleja. Muchas gracias por escucharnos.